Bueno, entonces nuevamente, gracias Carmen por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Es un honor que estés aquí, compartiendo tu experiencia, conocimientos en el área organizacional. Carmen Elena es coach, consultora con una amplísima experiencia dentro del área de recursos humanos y en el área organizacional en general. De manera que vamos a aprovecharla y hacerle preguntas que nos lleven a esos espacios que algunas veces resultan algo así como secretos, que tienen sus intríngulis, ¿verdad, Carmen? Así es. Pero que yo creo que tienen como la doble moneda, ¿no? La visión del coach que va a las organizaciones, pero también como tuve del otro lado, puedo entender la petición que uno le hace como líder de la vertical de recursos humanos, de gestión de talento, o como la llamemos, a los coaches organizacionales. Bueno, Carmen Elena, yo tengo una duda, una inquietud, ¿no? Porque, Javier, dentro de las organizaciones se habla mucho de, vamos a desarrollar a nuestro capital humano, etcétera, y se hacen toda esa cantidad de programas de desarrollo, dentro de las organizaciones. Pero yo muchas veces me pregunto, y tomando la palabra de lo que acabas de decir, de la mirada dentro de la organización y fuera de la organización, ¿qué sucede con eso de el desarrollo de ese capital humano? ¿Cómo las empresas en este momento están realmente midiendo ese desarrollo? Porque hay grandes inversiones en algunas empresas, pero yo me pregunto, ¿miden realmente cómo ese capital que están invirtiendo impacta en la utilidad de la organización? ¿Qué pasa? Fíjate, cuando yo estuve del otro lado de la mesa y le preguntaba y necesitaba coaches organizacionales, lo necesitaba, yo te diría que por tres grandes motivos. Uno, el tema de desarrollo, es decir, vemos a un talento que tiene mucho potencial, pero que hay que desarrollarlo rápidamente porque necesitamos llevarlo a una posición superior. Dos, porque tenemos líderes, y cuando hablo de líderes no hablo solamente de la cúspide, hablo de líderes en toda la transversalidad de la organización, que son buenos técnicos, pero que carecen de algo que se llama liderazgo, de cómo impactan, cómo influencian a esos equipos para obtener los resultados. Y todo tiene que ver con los resultados de la empresa. Una de las cosas que decía en mi última experiencia laboral es que coaching no es paz, amor y marihuana. O sea, esto no es paz, amor. Esto es realmente hacer que esa persona, ese individuo, ese colaborador, tengan la posibilidad de desarrollar habilidades y competencias que no las tienen en ese momento o que las tienen muy incipientes. Y el coach organizacional lo que ayuda es a mostrarle sus capacidades en el primer ejemplo, en el segundo a desarrollar esas capacidades. Y en el tercer ejemplo hemos tenido dentro de los equipos de trabajo gente que está como abrumada por estos cambios. Vivimos unos cambios que ahora ya no llaman Buca, ni Bani, ni Rub, ahora se llaman Tuna. Y entonces tú dices, ¿pero por qué? Porque es grandísima la complejidad que hoy estamos viviendo. Además de la complejidad, es el cambio tan inminente que tenemos. Entonces, ves equipos muy conflictados, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, necesito un coach organizacional de equipos de trabajo que ayude a disolver esos nudos que hay en las relaciones en los equipos de trabajo. Entonces, todo eso apunta, al final, cuando se le pide a un coach en cualquiera de esos grados, es que esos equipos, esos líderes, estén apuntando a la visión, al propósito de la compañía, que es la rentabilidad. Si tú tienes equipos menos conflictados, menos enrollados, menos obstáculos, se van a sentir mucho más empoderados y van a hacer que las cosas sucedan. Y al suceder las cosas, eso pega en la rentabilidad de la empresa inmediatamente. Entonces, es preparar gente, desarrollar gente que no son grandes gerentes, técnicamente grandes gerentes, pero les falta desarrollar liderazgo. Entonces,
desde ahí es que actuamos los coaches. ¿Y por qué te decía la doble mirada? Bueno, porque yo estuve del otro lado de la mesa y ahora estoy acompañando a las organizaciones. Y cuando un coach va, no va solamente a ver a ese individuo que va a acompañar o a ese equipo de trabajo que va a acompañar, va a ver la organización como un sistema completo y va a ver cuáles son aquellos obstáculos que les está impidiendo llegar a los objetivos que quieren llegar. Entonces, por ejemplo, yo esta mañana estaba con un gerente general, con un presidente de compañía, y él me decía, es que yo quiero que esta organización venda tantos miles de dólares. Entonces le dije, el problema es que ese objetivo que tú tienes es tuyo nada más, tú no se lo dices a la gente. Y la gente tiene que ponerse todos en el mismo canal para que todo el mundo empuje la carreta hacia ese canal. Y el coach, yo creo que uno de los roles que nosotros tenemos es eso, de ver el sistema completo, no al individuo. El individuo es parte de ese sistema. Y ver el sistema de la organización como un sistema completo, holístico, donde podemos ayudar, contribuir a que las empresas sigan echando para adelante. Aquí ya vemos varias colegas que somos de Caracas y de Venezuela y sabemos lo problemático que está este país. Pero tú ves como organizaciones, como líderes, no les importa seguir apostando al país y necesitan del acompañamiento de nosotros para poderlo lograr. Carmen, y ya que tú estás hablando tanto de liderazgo, ¿qué es ser un líder? ¿Qué es eso? ¿Qué es ser un líder? Fíjate que yo creo que liderazgo es una palabra muy grandota, que tiene muchas connotaciones, pero que al final yo creo que el liderazgo tiene que ser un liderazgo consciente. Es decir, entender que mis acciones tienen impacto, entender que lo que yo diga a los equipos o al colaborador tiene un impacto, tiene una influencia. Entonces, yo creo que desarrollar líderes conscientes es desarrollarlo en todos los aspectos técnicos, los aspectos emocionales, los aspectos de entorno, los aspectos intelectuales, de desarrollo de gente. Entonces, yo creo, yo soy firme, confirmo eso, de que el liderazgo tenemos que traerlo, las conversaciones tenemos que traer a estos colaboradores, a estos líderes, a estos gerentes, a entender y visualizar, si no inmediatamente, si no en el momento que estoy diciendo, después de la reflexión hacerlo, es tener consciente de qué le estamos diciendo a nuestros colaboradores, qué le estamos diciendo a nuestros equipos, porque nosotros tenemos un impacto. Una de las cosas que le digo a los coaches que estoy coachando hoy en día, es que tú entras por la puerta de esa oficina y todo el mundo te ve si vienes bravo, te ve si vienes molesto, te ve si vienes contento, te ve si vienes creativo, que te están revoloteando ideas. Y eso es parte del modelo que tú tienes que transmitir y desde ahí pararte, porque tú eres un gran influenciador, no los influencers de las redes sociales, un influenciador de esta organización. Entonces te tienes que hacer cargo. Desde ahí yo creo que nosotros tenemos que hacerlo. Para mí el liderazgo es un liderazgo consciente, es de compromiso pleno en el impacto que tenemos dentro de la organización, en el impacto que ejercemos dentro de la organización. Entonces, eso hace que dejes mucho de la improvisación a más el análisis y la reflexión de las cosas que están sucediendo dentro de las organizaciones y dentro de los equipos. Es ese entendimiento, es esa empatía de entender qué le está pasando a ese colaborador o a esos equipos que están entramados, que están que tienen obstáculos y que uno los puede ayudar a disolver. Entonces, desde ahí es que uno como coach puede acompañar a las organizaciones. Entonces, para mí, el rol de un coach está en ver esa organización como un gran sistema. Carmen, ¿y qué beneficios económicos trae que una empresa contrate los servicios de un coach? Porque a veces dicen, no, eso lo que hacen es puro conversar. Yo he escuchado a muchos directores en el área de recursos humanos que dicen, no, yo quiero ver cosas tangibles. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es el beneficio?
cómo desde nuestro rol como coach podemos hacer ver a la empresa la importancia o no importancia de contratar un coach dentro de una organización. Fíjate que para mí el proceso de coaching es un proceso transformador individual. Y es individual o de equipo, porque, como te digo, no solamente uno utiliza un coach para desarrollar habilidades en un líder o en un gerente, sino también en los equipos de trabajo. Y eso tiene que ver con cuando la persona empieza a transformarse, a darse cuenta de sus propios actos, de qué es lo que está haciendo cada vez que dice algo. Creo que nosotros hacemos, con el perdón de la metáfora, ese efecto mariposa, ¿no? Que dicen, cuando aletea una mariposa en Japón, entra un tsunami por otra parte, ¿no? Ese aleteo, que es una cosa como muy sutil, como muy, que la gente que está alrededor de esa persona que está en proceso de coaching o de ese equipo, entiende que algo se está moviendo, que es muy sutil. La verdad es que es muy sutil, pero que al final del proceso empieza a tener impactos importantes para la empresa. Vuelvo otra vez a un ejemplo que yo tenía. Estaban muy conflictuados 3 departamentos de esta empresa: el área de tecnología, el área de operaciones y el área administrativa contable. Y todos se echaban la culpa de que las cosas no salían y no se daban los resultados que se estaban dando porque era la culpa del otro de tecnología, porque se cae el sistema, porque es que tú no haces el asiento contable en el momento que se echaba la culpa entre ellos, ¿no? Nos metimos en un proceso de coaching de equipo y fue interesante cómo los equipos empezaron como a engranar. No fue de un día para otro, como digo, esto no es soplar un pito de marihuana y ¡guau!, las cosas desaparecen. Eso merece mucho trabajo por cada uno parte de los colaboradores y de los líderes que acompañan, ¿no? Pero llegamos al momento en que esos obstáculos que cada uno veía que el otro tenía, se fueron como desvaneciendo. Y el objetivo era cerrar a tiempo, porque esta organización tiene que reportar a una supervisión del Estado en los primeros 5 días del mes. Y si eso no se hacía, a esta institución la multaba. Y lo logramos después de 2 meses de trabajo impecable del equipo de coaches, porque hicimos como un proceso como swap, era coaching a los líderes y coaching a los equipos. Y en esos 2 meses empezaron a ocurrir cosas. Empezaron a relacionarse desde otro punto de vista, de escucharse, de hacer empatía con el otro, de entender que el otro también tenía problemas y no causados por él. Se cae el internet, hay un problema de falla de electricidad que hace que uno de los equipos, para poderlo otra vez encender, cuesta trabajo. Entonces decían, bueno, si esto pasa, debemos actuar de esta forma anticipada. Entonces, eso al final, ¿en qué logró? En que no te multaran. No te multaran. ¿Qué te agrega al P&L de la compañía, al estado de ganancias y pérdidas de la compañía? Que un egreso que estaba haciendo consecutivamente, que se estaba produciendo, no se produjera. Entonces ya no había problemas de cierre. No era tecnología, no era operaciones, no era la parte administrativa contable, sino eran todos como equipo, entendiendo que tenían un objetivo común, que era el cierre del ejercicio del mes. Entonces, ahí lo ves. Como te digo, un proceso de transformación muy sutil, pero que tiene, para mí, lo que yo llamo el efecto mariposa. Fíjate que en el fondo era articular gestiones, movimientos, en qué y cuándo me tengo yo que mover, qué tengo que trazar primero, establecer prioridades, pero ponernos todos de acuerdo para llegar al objetivo final. Y cuando tú dices, bueno, ¿qué logramos? Bueno, yo diría que ahorrarse el pago de la multa. El que te cerraran, por ejemplo. Que esta institución cerrara. Entonces, eso es un big número, ¿no? No es un número pequeño, que hay que considerar en forma muy eficiente. Y mostrarlo, mira, te ahorraste tantos miles de dólares de multa. Bueno, aquí estamos conversando. Aumenta la productividad, es una de las cosas que hacen. Hace que la gente empiece a entender
y a adaptarse, a flexibilizarse, no a ser tan estructurado, porque en tiempos como los que estamos viviendo, la estructura es interesante, pero tú tienes que saber flexibilizarte, entender que tienes que anticiparte a lo que sabes que puede pasar, que puede, pero que a lo mejor no va a ocurrir, y decir, bueno, si pasa eso, nosotros debemos actuar 3 horas antes de tal cosa, o tener este respaldo. Entonces, esto hace que la gente coordine, articule como un equipo, digamos, muy cohesionado. Ujú. Bueno, las personas que están presentes hoy, ahorita, pueden hacer preguntas, por favor, ¿ok? Pueden participar, porque esto se trata de aprovechar a Carmen con su experiencia, ¿ok? Y hacerle las preguntas. ¿Cómo podría el coach apoyar a la rentabilidad de la organización? Y vamos a hablar del coach interno, no el externo, sino el coach interno. ¿Cómo puede apoyar a la rentabilidad de la organización? Cuando tú hablas de interno, para estar específicamente, ¿es desarrollar coaches internos Es o correcto. desarrollar? Ok, fíjate No, que yo cuando creo que tenemos dentro de la organización ya coaches formados, hay algunas empresas que tienen una cultura de coaching donde están en continua formación, etcétera, y entonces más bien están como en la política de, bueno, vamos a hacer alguna sesión de coaching para ver cómo facilitamos esto y esto, ¿no? Los internos. ¿Cómo puede fíjate eso? que yo, Apoyar? fíjate, eso es buenísimo que tú pudieras tener gente preparada, pero no todas las empresas podemos o pueden desarrollar coaches internos, pero sí pueden desarrollar herramientas de coaching que utilizan los coaches a esos líderes. Por ejemplo, capacidad de escucha. Una de las grandes, para mí, talones de Aquiles que tienen las organizaciones hoy en día es el tema de la retroalimentación. No sabemos dar retroalimentación. No, cuando nos enfrentamos a una situación compleja, donde tengo que llamar la atención a otro colaborador porque no está cumpliendo por su trabajo, porque no está llegando a los números que tiene que llegar, ese proceso de conversación se hace muy difícil y muy escabroso. Y yo creo que una de las cosas que tienen que hacer los altos ejecutivos es empezar a poder dar retroalimentación a la siguiente línea. Entonces, sí creo que eso los coaches debemos desarrollarlo dentro de las organizaciones. No ser solamente sesiones de coach, sino desarrollar habilidades conversacionales que tenemos los coaches y poderse enseñar, impartir, transmitir a esos líderes. Porque esos líderes conscientes van a entender que tienen una capacidad de escucha mucho mayor, de desarrollar empatía, de generar mayor rendimiento en el otro. Entonces, esas herramientas de coordinación de acciones, de escucha empática, de ponerme, de poder dar una retroalimentación positiva a ese colaborador o a esos equipos, va a impactar positivamente. Y a mí me parece que eso sí lo podemos hacer los coaches. De cómo dar feedback, que no lo saben dar. Las organizaciones es una materia que la tenemos pendiente. Las organizaciones hoy, yo diría que es un patrón que uno ve en el mundo, porque uno lo ve en Centroamérica, lo ve en Estados Unidos, lo ve en Sudamérica, es la incapacidad que tienen nuestros líderes o nuestros gerentes de poder dar una retroalimentación efectiva y de reforzar capacidades, es decir, yo creo en ti, yo creo que lo estás haciendo bien, pero creo que tienes esta y estas oportunidades de mejora, en las cuales yo creo que podemos entre los dos poder desarrollarlas. Yo me puedo volver un mentor tuyo en este aspecto. Eso no lo hacemos. Y los coaches creo que tienen hay un espacio de trabajo importante dentro de las organizaciones, y no solamente con los procesos de coaching. Ujú, ujú. Qué bueno que traes. ¿Cuál sería, de acuerdo a tu experiencia, Carmen, en estos momentos, el área, vamos a decir, como de mayor oportunidad para los coaches, de acuerdo a lo que tú observas en las organizaciones, el problema que más se repite, la situación como más de común denominador? ¿Cuál sería la que tú estás percibiendo en estos momentos? Yo creo que es el desarrollo de ese liderazgo consciente.
Creo que ahí los coaches tenemos una gran posibilidad de trabajo con las organizaciones. Decirlo es fácil, hacer que se haga y que se desarrolle dentro de la organización es un trabajo arduo, porque desarrollar liderazgo en las organizaciones, cuando venimos de estructuras obsoletas del siglo pasado, y yo soy del siglo pasado, donde la autoridad era lo que regía, yo mando y tú obedeces, hoy no. Hoy las relaciones dentro de las organizaciones son, y sobre todo estos muchachos que están entrando nuevos a las organizaciones, son mucho más igualitarias. Entonces, eso de que te digan que no porque no, me estás diciendo que no, pero dime por qué no. ¿Y cómo vamos a hacer entonces para poder afrontar esto? Creo que ahí tenemos un espacio importante, los coaches. Ok, sigo con el tema de tu experiencia. ¿Cuál es el mayor temor que tienen los líderes en este momento? Porque, bueno, hay el tema de que confluyen varias generaciones de pronto en los equipos, etcétera, pero de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es el mayor temor que tú observas dentro de los líderes? Hay dos. Uno, verme vulnerable. O sea, yo no puedo como líder mostrarme con mis deficiencias. Y lo segundo para mí tiene que ver con no estar consciente de dónde están mis oportunidades. No ser humilde y decir, yo no puedo liderar equipos si yo no estoy bien conmigo mismo, si yo no me lidero yo, en primera persona. O sea, liderazgo significa cómo me lidero yo. Si yo no me puedo liderar, no puedo liderar a otros. Entonces, tiene que ver con esto, tiene que ver con vulnerabilidad y tiene que ver con liderazgo. Pues el liderazgo de uno mismo tiene que ver con humildad. Humildad es que algunas veces uno nunca lo sabe todo. Hay cosas que, sobre todo estos muchachos nuevos que están entrando a las organizaciones, que además es una cosa impresionante. Yo no puedo entender cómo alguien puede estar escuchando música con una tabla de Excel o de macros de Excel y tengan el teléfono y puedan estar contestando un mensaje. Yo me quito el sombrero porque digo, tienen una capacidad muy que yo no puedo hacer. O sea, si yo estoy trabajando, no puedo escuchar música, por ejemplo. Entonces, yo apago el teléfono, me escucho teléfono y me dedico a mi hoja. No, estos muchachos ahora tienen eso. Entonces, tener esa capacidad de poder decir, yo eso no lo sé hacer, enséñame, o yo eso no lo sé hacer, o no lo entiendo de esa forma, muéstramelo. Creo que nos cuesta mucho a los líderes podérselo decir, por ejemplo, a un muchacho de 22 años, 23 años. Ellos tienen un bombardeo de información impresionante, que te digo, a mí algunas veces me asusta, porque saben tanto de otras cosas que bueno, tú tienes que meterte a buscar en Google, en Mr. Google, qué es lo que te están diciendo. Entonces, yo creo que tienen esas dos características, la vulnerabilidad y la humildad de aceptar que no todo lo conocemos. Y en las organizaciones como un todo. Puede acompañar a ese líder. Y en las organizaciones como un todo, ¿cuál es el problema que mayormente, la situación que mayormente se está presentando en estos momentos? Porque hay cambio, innovación, conflicto. A ver. El conflicto. Y ahí los coaches tenemos también una gran oportunidad, como en ese conflicto llegamos a generar espacios de conversación donde no es tu alternativa o la otra, es que podemos entre las dos crear una tercera alternativa. Y esas algunas veces no ven. Entonces, ese relacionamiento, esa manera de relacionarnos con los otros, el coach, hace que las cosas fluyan. Entonces, en el conflicto, en la gestión del conflicto, de la negociación, porque perennemente tenemos que estar negociando dentro de las organizaciones, es un espacio que la gente no viene de las universidades aprendidas con esto. Cómo generar espacios de conversación para minimizar el conflicto. Ojo, el conflicto no es malo. El conflicto yo creo que genera espacios, oportunidades que no estábamos viendo. Pero el conflicto no se puede llevar al terreno personal, es que tú dijiste, que yo dije, que yo creo que yo no estoy de acuerdo y
estoy de acuerdo por A, B, C y D, y si no está de acuerdo por X, Z, Y. Entonces, bueno, pero podemos tener un MPN, sea un espacio de interrelación entre las dos puntas. Eso es un espacio que hoy tenemos los coaches también para trabajar dentro de las organizaciones, de enseñar, de acompañar a la organización en esos aspectos. Sabes, Carmen, que, bueno, por favor, los que tengan preguntas aquí, de los que están presentes, levanten su manito y pongan sus preguntas. Estamos aquí abiertos, ¿verdad, Carmen? Ok. Así es. Ajá. Hola. Ignacio está levantando la manito. Yo tengo una. Ajá, venga, Ignacio. Gracias. Bueno, Carmen, realmente me ha fascinado tu disertación, porque acá en República Dominicana, si yo comparo lo que has dicho versus lo que yo vivo, ha sido para mí un rayo de luz maravilloso. Y hay algo magnífico en el cual te felicito cuando dice cómo dar un feedback efectivo. Eso nos falta a muchos de los que trabajamos la parte del talento humano. Como al igual, cómo yo refuerzo las capacidades de ese colaborador, que también estamos carentes de eso en las organizaciones. Todo lo que has dicho realmente ha sido maravilloso, te felicito. Y máxime cuando te has transportado en este momento. Es decir, para mí has dicho algo post-COVID que nos ha servido a los que estamos escuchándote realmente de un gran reforzamiento, porque para mí la organización de hoy se ha transformado mucho. En República Dominicana nadie ya quiere trabajar, ¿eh? En las organizaciones, yo estoy en una como director de recursos humanos y todos los días yo tengo un problema con la gente. Y mira como tú dices, hay que dar un feedback efectivo, es cierto. Uno de los ponentes también que vino a Coaches in Progress hace como 2 meses dijo en una, educarnos para educar. Que hoy día nosotros tenemos que luchar con ese reforzamiento, y de ahí lo que has dicho, vuelvo y te repito, te felicito, maravilloso, realmente, porque cada uno de los elementos que expusiste hace falta hoy día. Has dado realmente en el punto clave. Gracias, Carmen. Carmen Ortiz. Sí, fíjate que yo creo que tenemos que... perdón, Carmen, tocaya. No, lo que quería era como, mira, enfatizar, ese es uno de los nichos que tenemos nosotros como coaches en las organizaciones actualmente. Recientemente tuve la oportunidad de ver un trabajo de investigación hecho en Harvard sobre esto del feedback. Y mira lo interesante que es el nicho para nosotros como coaches de aportar en las organizaciones, y es que desde dónde damos, no se trata de conocer el método para dar feedback, todos lo sabemos. El tema es desde dónde lo damos. ¿Cómo es que yo le voy a decir como mentor a una persona que le voy a dar feedback, lo estás haciendo de esta manera, y la manera de hacerla para que logres el resultado es esta otra? Es como casi un decreto lingüístico, ¿no? Entonces, planteaba este proceso de investigación que te estoy refiriendo, que es que los líderes actualmente nos tenemos que convertir en observadores. Porque ¿desde dónde doy el feedback? Desde mi propio estándar, desde lo que yo he vivido. Y tú lo planteabas muy bien, Carmen, cómo es que nosotros ahora tenemos la influencia de estas nuevas generaciones. Entonces, ¿dónde está esa vuelta de tuerca en este proceso de feedback? En construir conjuntamente ese nuevo estándar. Y no es que yo, como el ser superior, que me las sé todas, te voy a decir a ti, aquí lo tienes que hacer de esta otra manera. Es que ahora como líderes observamos a ese trabajador, y si tú no estás pendiente de observar dónde están sus dones, ¿cómo es que le vas a dar un feedback
desde los tuyos. Ahora el feedback no es un vidrio transparente donde yo miro al otro y le digo para dónde va. No, ahora el feedback es un espejo también. Es un espejo de ver, mira, cómo construimos este estándar y cómo es que vamos a ir caminando para ese resultado que quiere la organización, pero bajo un camino construido por ambos en base a tus propios dones y tus propias destrezas, que quizás no está pudiendo mirar. Pero si yo como coach o como líder coach observo bien tu destreza, yo puedo apalancarte. Entonces ahí me parece que hay un desarrollo, un aporte importantísimo que si las organizaciones lo miran, desde ahí podemos tener un apalancamiento, porque para mí, y hacia allá iba un poco cerrando esta idea del feedback, mi intervención contigo es, ¿cómo es que están las organizaciones midiendo esa intervención del coach? Más allá de que, bueno, hay casos específicos de una multa, de procesos que sabemos que están teniendo consecuencias y al no tener la consecuencia, y ahí hubo la mano de un coach, pues posiblemente vamos a medirlo desde ahí. Pero ¿cómo es que lo está percibiendo la empresa hoy día? Porque no todas las empresas tienen esta gerencia consciente de ver la intervención del coach como algo positivo. Y es hacia donde tú estabas señalando pues esta necesidad de liderazgo consciente que Freddy Kaufman lo viene planteando hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, es súper interesante empezar a vender, porque es una venta, nuestro trabajo como coach, desde ese dolor que tienen las empresas de ver cómo es que ahora tenemos que mirar distinto como líderes. Yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar los gerentes o los líderes dentro de la organización es hacer modelos. Y eso empieza desde arriba. Eso no empieza en la línea, en la gerencia media, en los supervisores. Eso empieza con modelaje desde arriba. Si tú tienes ejecutivos, presidentes, vicepresidentes, modelando un estilo de liderazgo, eso va permeando. Pero si esos gerentes, esos líderes, modelan estilos autocráticos, poco conversacionales, de poca empatía, eso es lo que va a chorrear por toda la organización. Entonces, es arriba donde tenemos que empezar a conversar. Cuando a mí una empresa hoy me llama y me dice, yo necesito que usted haga coaching para fulano de tal, yo quiero hablar con su presidente. ¿Pero por qué con el presidente? Porque necesito que acompañe a esa persona, pero él no es su jefe, pero él modela. Y él tiene que entender que está invirtiendo unos reales en esta persona, pero que él tiene que acompañarlo desde cómo él se está generando, cómo se está comportando, cómo él está diciendo a la organización que eso es importante. Entonces, si desde arriba de la cúspide, y de la cúspide, digamos, los niveles de autoridad, los niveles máximos de autoridad, no entienden la necesidad, yo ahora lo veo con más frecuencia, es que estos líderes se están dando cuenta que si ellos no cambian la organización y no van a cambiar tampoco los resultados. Porque lo que decía Einstein, si usted sigue haciendo lo mismo, va a obtener lo mismo. Usted tiene que cambiar y el primero que tiene que cambiar es primera persona y de ahí hacia abajo. Gracias, tocaya. Excelente, muy bien. Un poquito como cerrando lo que tú estabas diciendo al inicio, Carmen, de lo que dicen en las sesiones y las inquietudes, entonces un poco, no es que el otro no hace, es que el otro hace, por lo tanto yo no, y lo que hizo, lo que no hizo, ¿no? Estaba recordando que en estos días alguien me comentaba, es que mi supervisor no cierra. Ya, ¿cómo es eso de que no cierra? No, hay las reuniones, son 45 minutos, 5 estamos hablando, pero él no cierra. Es una minuta, pero no cierra. Entonces yo le pregunto, ¿qué tan bueno eres tú haciendo acuerdos para un cierre? Entonces, ¿cómo es eso? Y bueno, si tú estás esperando que tu supervisor te dé respuesta, tú tienes que precisar esa respuesta. Entonces, en ese momento fue que él cayó, que no hacía acuerdos con su supervisor. Bien. Entonces,
la importancia, parece una cosa como pequeña, pero es más importante pasarle la responsabilidad, la culpa al otro, que asumir que yo tengo dificultad para generar acuerdos. Yo siempre digo que la relación mía contigo, la responsabilidad es mía y tuya. Si yo quiero tener una buena relación, la que se tiene que mover soy yo, no tú. En consecuencia, tú te vas a mover, pero me tengo que mover. Yo no puedo esperar que tú te muevas. Yo siempre se lo digo a los coaches. Digo yo, esa responsabilidad de jefe subordinado es tuya, no de él. Tú tienes que hacer que las cosas cambien. Y en la medida que tú cambies, eso va a cambiar. Y si no cambia, no estás en la empresa adecuada, o en la organización adecuada, o en la relación adecuada. Estamos hablando de relaciones. Porque tú eres el primero que tienes que cambiar, no tienes que esperar que los demás cambien. Entonces, cuando a la gente le cae eso, dice, es verdad. En las relaciones de pareja, en las relaciones con los hijos. La relación es mi responsabilidad, no la tuya. Y he vuelto otra vez a la metáfora de la mariposa, ¿no? Del efecto mariposa. Hay toda una película con ese efecto mariposa, ¿no? Cómo las cosas cambian, cómo yo cambio para que las cosas en el mundo empiecen a cambiar. Bueno, y un poquito ya, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Hola, Lenny, ¿cómo estás? Lenny. ¿Cómo les ha ido? Hola, ¿Cómo están? chévere. Gracias por todo eso que has compartido hoy. Es sumamente importante. A mí me llega, y sobre todo en lo que compartió tu tocaya Carmen hace un momento, y es cómo hacer esa publicidad, ¿no? Cómo hacer esa promoción, porque realmente muchas organizaciones o una gran cantidad de organizaciones tienen ese gran problema de comunicación, de cómo cerrar esos acuerdos en las reuniones, como se acaba de comentar. Y el tema es cómo promover esa toma de conciencia dentro de las organizaciones para que esas resistencias que impiden que puedan entrar un tercero, como un coach, para tener una mirada distinta de lo que está sucediendo dentro de esos equipos, en la organización, de que está afectando el sistema, ¿verdad? Pueda permitir el ingreso. O sea, cómo poder promover esa toma de conciencia, exactamente. Creo que es lo importante, porque son muchas las resistencias que muchos directores tienen desde sus empresas, porque yo soy el dueño del conocimiento, yo sé lo que está pasando en mi empresa, yo tengo 20 años en esta empresa, yo sé lo que pasa, y yo soy quien la maneja, pero cuesta tomar conciencia de la necesidad que existe de una mirada externa que los acompañe a poder generar cambios hacia abajo, porque como tú lo acabas de mencionar, esa toma de conciencia debe estar es arriba, porque si desde abajo, por más que hagan el esfuerzo de cerrar esos acuerdos o de tomar de hacer esa toma de conciencia, no van a lograr el cambio. O sea, les va a costar mucho poder lograr un cambio, cosa que es distinta cuando viene desde arriba. Es muy desgastante. Si lo hacemos así, es muy desgastante para la organización. Pero la verdad es que tenemos que empezar a intervenir arriba. Tenemos que empezar a abrir conversaciones. Hoy el mundo se está moviendo hacia un mundo más de equilibrio vida-trabajo. Hoy no es el siglo pasado donde era puro trabajar. Porque además estos muchachos que están entrando a las organizaciones quieren hacer otras cosas. Aparte de tener conocimiento, aportar, también quieren tener vida personal. La verdad es que arriba no se dan cuenta de lo importante que es la satisfacción y la salud laboral de las organizaciones. Y esa salud laboral tiene que ver con bienestar físico, con bienestar emocional, social, intelectual, del entorno que nos está. Porque a todo el mundo le está, en mayor o menor medida, toda esta complejidad que nos está bombardeando todos los días en cualquier parte del mundo. O sea, para ti que estás en los Estados Unidos y posiblemente en California, para los que estamos en Caracas o los que estamos en Venezuela, es una realidad. Para los que están en Madrid, es otra realidad. Bueno, ¿cómo hacer para que la gente sea productiva? Porque al final, si yo me encargo de la salud laboral
de ese bienestar laboral que yo tengo que generar, mis colaboradores van a ser mucho más productivos. Estas conversaciones tenemos que empezarlas a abrir. ¿Que son difíciles? Sí, son difíciles. ¿Que eso antes, hace 25 años atrás, no se tocaba? Sí, también es verdad. Pero ¿cuánta gente hemos dejado herida, muerta en el camino dentro de estas organizaciones? Gente que le ha dado infartos, ACV, cáncer, se ha suicidado. ¿Cuál es la responsabilidad como organización de llevar ese bienestar a mis colaboradores, que tengan impacto en su familia? Entonces, si los de arriba, y esa cúspide que yo siempre hablo, esa cúspide se da cuenta del impacto que eso genera, mira, eso trae más real. Eso va a tener impacto en el P&L de las organizaciones. Pero hay que empezar a trabajar, hay que empezar a coordinar, hay que abrir este tipo de conversaciones dentro de las organizaciones a esos niveles. Que no es un trabajo fácil, como digo yo, pero es un trabajo que hay que comenzar, no lo podemos dar para mañana o para más tarde. Carmen, y para cerrar, ¿cuál podría ser en estos momentos la escena más temida para un coach, con todo ese escenario que hemos pintado, que tú vives, que todos vivimos a diario en los diferentes países? ¿Cuál podría ser la escena más temida desde tu punto de vista como consultora? La más temida. La más temida me dijiste, ¿no? La más temida, la escena más temida para un coach. Yo creo que conseguirse con alguien que no quiera escuchar lo que tienes que mostrarle. Yo creo que esa es la situación más compleja que puede vivir un coach. Tratar de abrir ese espacio. A la primera posiblemente no lo haga, pero yo creo que es como la gotica de agua, ¿no? Poquito a poco. Eso va, la gota de agua dicen que no hace nada y al final hace estragos, ¿no? Entonces es esto, yo en mi práctica mando un video, mando una lectura, mira esto que me pareció que era importante que lo compartirlo contigo. Ahorita hay grandes speakers en el mundo, está esta muchacha, que me parece una muchacha, esta española que se llama María Estapé, y tiene cosas interesantes y cosas muy corticas. El mismo Mario Puig, cosas también muy corticas. Entonces, cosas que yo comparto y le digo, mira, me conseguí con esto y pensé en ti y te lo estoy mandando. En la próxima sesión me dice, oye, me pareció súper interesante. Le digo, conversemos de eso. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Por qué esto te impactó? ¿O por qué eso te sacó de tu zona y te empezó a reflexionar? Y desde esa botica las cosas van fluyendo. No podemos esperar lo que hacía Hechizada, un programa de televisión muy visto aquí en Latinoamérica, que era la muchacha que movía la nariz y salía o cambiaba las cosas. Es un proceso de mucho trabajo, es un proceso de mucha persistencia, pero que al final vamos a tener consecuencias positivas. Así es. Bueno, vamos cerrando con el tiempo. Muchísimas gracias, Carmen Elena, por este espacio, por este compartir de experiencia. Esto queda grabado y se puede ver tantas veces como ustedes quieran en el canal de YouTube de Coaches in Progress. Y queremos recordar que para este 22 de octubre vamos a iniciar otro grupo de mentoría y están totalmente invitados, pasen la voz. Esos líderes que quieren afinar esas competencias de coaching y que las quieren poner en práctica dentro de su día a día con su equipo, pues esta es la oportunidad. No es solamente para aprender competencias para llegar a una credencial, es también aprender ese día a día y, como dices tú, Carmen Elena, esa gotica que va poco a poco a ir calando. No, gracias a ti y a América en la oportunidad de poder estar con ustedes y compartir no solamente experiencias, sino, ¿sabes?, intercambiar eso que nos mostró Carmen de ese estudio de Oxford, de Stanford o de Harvard, que nos habló. Creo que es parte de este relacionamiento que tenemos que tener. Así que agradecida.
Infinitas gracias y bueno, nos veremos el próximo miércoles con otro invitado. Infinitas gracias, Carmen, y bueno, felicidad para todos. Gracias infinitas. Seguro. Chao. Gracias. Chao. Dejo.